Gracias nuevamente. Entonces, antes de continuar, doctor, voy a recordarles a los asistentes que a fin de que puedan pues tener el registro de su asistencia a este evento, les pido de favor, como ya lo están haciendo muchos de ustedes, que anoten su nombre completo, número de cuenta, este, y semestre en el que están estudiando actualmente. Sí, gracias y ahora sí, doctor, adelante. Gracias, muchas gracias por esta presentación. Y vamos a iniciar con esta charla que lleva por nombre Fundamentos y Conectividad de la Industria 4.0. Ya aquí me voy a pasar un poquito a esta parte, me voy a presentar, pero ya el doctor Víctor ya lo hizo, entonces todos creo que los que están aquí me conocen, soy profesor de tiempo completo y llevo varios años trabajando para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Entonces vamos con la agenda que estoy manejando para el día de hoy. Lo primero es preguntarnos por qué hablamos de una nueva revolución industrial y luego en el segundo punto voy a tratar el tema de conectividad para la industria 4.0, por qué es tan importante y luego me voy a algo también bastante importante para la industria y para el entorno, ya sea de personas, a un entorno urbano o a un entorno industrial. Es muy importante el tema de las comunicaciones inalámbricas y les quiero hablar de por qué justamente estamos hablando de que estamos llegando a los límites de transmisión en estas comunicaciones inalámbricas y por qué es tan importante el sacar nuevas generaciones de sistemas de comunicación y qué es lo que traen estas nuevas generaciones. Lo quiero platicar como el último punto, los sistemas de más allá de la quinta generación. El primer punto sería, ¿por qué hablamos de una nueva revolución industrial? Bueno, cuando hablamos de una revolución es que estamos hablando de cambios muy grandes a nivel de industria. Y estos cambios a nivel de industria, al final de cuentas, nos llevan a cambios en la sociedad. Cambiamos nuestra forma de hacer las cosas. Gracias a los cambios en la industria, que ahorita lo vamos a ver cuáles son, hablamos actualmente de la industria que estamos en la cuarta revolución industrial. Pero si nosotros no sabemos cuál fue la primera revolución, pues no podemos entender de qué se tratan esos cambios. Entonces hablamos de grandes cambios a nivel de industria que nos llevan a que si no nos, digamos, subimos a esos cambios como a nivel de industria o a nivel de, como nosotros como trabajadores, ingenieros, no conocemos estas nuevas tecnologías, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues simplemente nos quedamos desfasados, al igual que las industrias, que no quieren innovar e ir por las nuevas tecnologías. ¿Ok? Entonces digamos, nos vamos hacia atrás, hacia la primera revolución industrial que tiene como su origen la invención de la máquina de vapor. Ya casi a finales de la primera revolución industrial es cuando se fabrican los primeros ferrocarriles. Y ya parte de los ferrocarriles fue su transporte, el nivel de transporte que logramos, pero eso ya se da entre la primera y la segunda revolución industrial. Al primero hablamos solamente de la generación de la máquina de vapor. Gracias a esta máquina se cambió lo que era la fuerza, ya sea humana o la fuerza de los animales, como fuerza mecánica, digamos. Y utilizamos esta máquina de vapor y los elementos que más se utilizaban en ese tiempo, lo podemos imaginar, que son el carbón y los metales, los diferentes tipos de metales, o el hierro como tal. Entonces, pues esos fueron elementos muy importantes. ¿Y dónde se inició? ¿Dónde se originó esto? Se originó en Inglaterra en aquellos tiempos, en el siglo XVII. Y luego, digamos, esta revolución se fue expandiendo a nivel digamos, global, a nivel mundial. Luego tenemos la segunda revolución industrial, que ya es más cercana a nosotros. Esta viene dada por la invención de la electrificación, de la energía eléctrica. Ya no utilizábamos, como les digo, estos como el carbón y todo como para producir energía, sino que ya estamos hablando de energía eléctrica. Bueno, lo producimos aún en algunos casos con carbón, pero ya estamos hablando de que todas las industrias trabajan con electricidad. Todos los motores se mueven con electricidad. Y gracias a esto de la electricidad, pues viene también el tema de la invención de los motores, la invención de los vehículos y diferentes tipos de productos que vienen derivados de esto. ¿Sí? Una cosa muy importante que, digamos, hizo un cambio en esta revolución fue el tema de la organización de la producción, que uno de los pioneros fue la empresa Ford. La empresa Ford empezó a producir con cadenas de ensamblaje. Entonces, esto es algo que ya tiene muchos años, ¿no? Que todavía hoy en día se maneja de esta manera, ¿no?
Y esto llevó a hacer mucho más eficiente la producción, y esto ¿qué nos sirve a nosotros? Si la productividad es más eficiente, entonces se puede producir más y se puede producir a un costo menor. Y gracias a esto los vehículos empezaron a llegar, digamos, al nivel de las personas, digamos, comunes y corrientes, que ya podían comprarse su vehículo, porque antes de eso era prácticamente un lujo que no cualquiera podía darse. Y luego entramos a la tercera revolución industrial, donde ya es más cercano todavía a nosotros. Esto hablamos de los 80s en adelante hasta inicios de los 2000 más o menos. Han habido grandes cambios, y estos cambios, una de las cosas importantes es que se empezó a ser más consciente por el tema del medio ambiente. Estábamos viendo que nos estábamos acabando el mundo, ¿no? Entonces se empezó a usar mucho el tema de energías alternativas. Hoy en día es raro que una empresa trabaje sin el uso de algún tipo de energía alternativa, ¿sí? Inclusive nosotros lo vemos hasta a nivel local. Inclusive dense una vuelta por Colima, dense la vuelta por todas las tiendas, los negocios y todo, van a ver que la mayoría de ellos están usando ya paneles solares, están viendo la manera de hacer, digamos, uso más eficiente de la energía. Y esto pues nos ayuda también obviamente para reducir nuestros costos. Si reducimos costos, va a ser, al final de cuentas, para el cliente va a llegarle el producto de manera más económica, ¿no? Entonces, en vez de tener personas en la cadena de producción, ahora tenemos robots. Y estos robots trabajan de manera, en algunos casos, automatizada, ¿no? Donde no tienen que estar una persona manejándolas. ¿Ok? Entonces, esto también vino a traer unos nuevos grandes cambios a la sociedad. Y hoy en día estamos hablando de que nos estamos, digamos, adentrando a una nueva revolución industrial. ¿Y por qué? Porque se están viendo grandes cambios nuevamente en la industria. ¿Qué pasará entonces con la industria que no se actualiza? Pues posiblemente van a quedar desfasadas. Hay entonces un cambio de la mano de obra manual a la robotizada. No solamente estamos hablando de ese tipo de robots, sino de otros nuevos tipos de robots, ¿sí? Por ejemplo, como los drones y otro tipo de robots que están haciendo el trabajo de las personas, como estos robots que trabajan en Amazon, por ejemplo, para acomodar las cajas. La modernización de los sistemas logísticos y de transporte, eso es algo muy interesante, que antes no lo veíamos, y ahorita es muy fácil dar seguimiento a los productos que estamos nosotros, por ejemplo, comprando o nosotros requerimos en una industria. Entonces podemos dar ese seguimiento gracias a los sistemas logísticos que vienen atrás, también gracias a los sistemas de comunicación y a los sistemas, a las grandes bases de datos y todo eso que tenemos nosotros acceso, ¿no? La complejidad y precisión de los productos también. Estamos hablando que cada vez son mejores los productos. Gracias, en parte, uno de los cambios viene a ser la impresión 3D. La hiperconectividad, o sea que prácticamente ya no nos vemos sin el uso del Internet. Y el Internet inició en la tercera revolución industrial. Pero en esos tiempos estamos hablando apenas de un Internet, digamos, que nos permitía enviar datos de un lado a otro. Ahora ya estamos hablando de una gran cantidad de datos y que todo tiene que ser conectado. Y el Internet de las cosas nos ayuda a que tengamos, digamos, sensores en prácticamente todo, que todos los tipos de mecanismos, todo tipo de componentes nos estén mandando información para tomar decisiones. Tenemos también el desarrollo de las comunicaciones tipo máquinas o comunicaciones entre máquinas. Esto viene siendo en inglés Machine Type Communications, y los sistemas de autogestión. Esos robots que antes trabajaban para hacer una sola tarea, ahora ya se gestionan para ver a qué velocidad lo van a hacer. Sí, anteriormente uno pues programaba para que salga, y una persona tenía que estar ahí gestionando para ver si voy a parar la producción o voy a seguir. Parar la producción era un problema muy grande, y ahora, como vemos, estos sistemas se pueden autogestionar y parar si es necesario. ¿Ok? Y luego tenemos programas de autoaprendizaje que están aprendiendo constantemente de las mediciones y de todo lo que se está enviando a las bases de datos, y estos pues están trabajando con inteligencia artificial para tomar estas decisiones también. Vamos a ver entonces una línea de tiempo de cómo ha venido evolucionando la industria. En 1800 tenemos la primera revolución industrial, en el siglo XVII más o menos. Recuerden que son periodos de tiempo, no solamente en este año, sino que son periodos. Por eso ahorita se están viendo grandes cambios. Y aquí viene por la invención de la máquina de vapor, el telar mecánico, el barco de vapor. Más adelante vino el ferrocarril, la bicicleta, la máquina de escribir, por ejemplo, son invenciones de ese tiempo. Luego tenemos la segunda revolución industrial. Aquí se depende directamente de la energía eléctrica. Empieza la producción en cadena,
Por ejemplo, ya empieza a haber automóviles, ya empiezan a haber medios de comunicación también que anteriormente no habían, que es en este caso el telégrafo, la radio. También una forma de moverse mucho más rápida es el avión, por ejemplo, que se inventó en estos tiempos. Luego tenemos la tercera revolución industrial con un nivel ya de automatización, con robots que ya entran gracias a la electrónica, las tecnologías de información, el uso de energías renovables, el uso del Internet también para compartir información, aunque en ese tiempo todavía no hablamos de tanta cantidad de información, el uso de computadoras celulares y la globalización. Parecería que esto es suficiente para para una industria actualmente, pero vemos que otra vez están habiendo grandes cambios en la industria, gracias a estas tecnologías nuevas que están surgiendo. Entonces está hablando ya de sistemas ciberfísicos, y la industria y productos inteligentes, el Internet de las cosas, la hiperconectividad, el Big Data, entre otros, ¿no? Entonces, estos cambios llevan a que se empiece a trabajar de una manera un poco diferente a como se venía trabajando anteriormente. Entonces, hablamos que en la industria 4.0 va a haber un entorno hiperconectado. Prácticamente no podríamos ser parte de la industria 4.0 si no estamos conectados. Ya sea desde el productor más lejano que se encuentre en campo, tiene que tener una forma de conectarse a la industria más sofisticada que esté, digamos, sacando el producto final, ¿no? Inclusive el producto, yo tengo que tener una manera de seguir el producto a donde sea que vaya el producto, ¿no? Y ahorita le voy a hablar un poco más de eso que se llama trazabilidad. Entonces ahora nos vamos a la conectividad y la industria 4.0. Vemos que son grandes cambios que han surgido y esto conlleva que dependemos mucho de algo que es la conectividad. Entonces, tanto robots como máquinas van a estar comunicándose, interactuando entre los humanos, ¿no? Porque tampoco van a estar trabajando completamente aisladas. Van a estar habiendo siempre personas, humanos, que van a estar trabajando con ellos. Y también va a haber agentes inteligentes, que decimos los entes de inteligencia artificial, que van a estar tomando decisiones. Pero, pues, obviamente, el ser humano siempre va a estar ahí en medio también. Esta comunicación tiene que ser en tiempo real. ¿Para qué? Para transferir estas capacidades humanas ya sea a otros humanos o a máquinas, ¿no? Y estas pueden estar ubicadas a cualquier parte del mundo. Ya prácticamente la globalización ya es un hecho ahorita. Y esto pues nos va a llevar a grandes ganancias de eficiencia. Y si tenemos, hablamos de sistemas eficientes, hablamos de sistemas más económicos también, ¿ok? Y hablamos entonces del siguiente punto, que es la autonomía. Entonces, estos robots, estas máquinas estuvieran trabajando de manera autónoma, aprendiendo constantemente y gracias a este aprendizaje que obtienen van a mejorar el rendimiento de ellos mismos. Sabemos que esto puede llevar tiempo, ¿sí? Al principio van a tener que tomar muchos datos, mucha información para que puedan tomar decisiones e ir aprendiendo de cada decisión que vayan tomando. Entonces ya se habla de un nuevo tipo de sistema que son los sistemas ciberfísicos. Ya no hablamos solamente de sistemas automatizados, sino que estamos hablando de sistemas ciberfísicos. Entonces nos podemos imaginar que los sistemas ciberfísicos son una parte, digamos, digital y otra parte física. Y un sistema ciberfísico es un sistema experto autoorganizado, que es una combinación de modelos, interacción de dinámica de modelos y comunicación determinista. Entonces, el principal desafío, un gran desafío que tienen es lo que le llaman la orquestación. ¿Y qué es la orquestación? Que todos los sistemas trabajen en conjunto, ¿sí? Y sabemos que los diferentes sistemas tienen diferentes niveles de complejidad. Entonces, es un gran reto, un gran desafío llevar esto a la práctica. ¿Qué sería un sistema ciberfísico? Tenemos un ejemplo de la tecnología Digital Twin o de gemelos digitales. Eso muy pronto se va a empezar a ver en la industria. Ya está empezando a verse en algunas industrias a nivel, digamos, mundial, pero industrias, digamos, que están innovando. Un sistema ciberfísico, digamos, es una copia digital de un funcionamiento que está, de una máquina, por ejemplo, en este caso una turbina que está funcionando, y yo tengo una copia digital de esa, y gracias a los sensores, gracias a las mediciones que yo obtengo, puedo yo predecir el comportamiento de esa máquina. ¿Sí? Entonces yo tengo un modelo matemático de esa máquina y esto lo estoy corriendo yo en una computadora. Esto obviamente requiere una gran capacidad de cómputo y requiere una gran velocidad de transmisión de datos. Eso se puede llevar más todavía, ya no solamente a un motor o una turbina, por ejemplo, sino que a un sistema completo,
donde, por ejemplo, yo esté simulando en tiempo real, estamos hablando de que se está simulando en tiempo real, tomando las condiciones dadas, y yo puedo, gracias a eso, tomar decisiones, ¿sí? Porque yo puedo predecir cuál va a ser el comportamiento. Y esto se puede llevar todavía más allá, viendo, por ejemplo, ya sea, por ejemplo, una planta completa, un sistema, por ejemplo, sistemas de eléctricos, o hablando ya de una ciudad completa, una ciudad inteligente, por ejemplo, que donde yo puedo estar viendo el comportamiento del tiempo real, pero a nivel de simulación. Y puedo estar, digamos, yo metiendo mano a nivel de simulación y automáticamente estarían sucediendo los cambios a nivel físico. Bueno, ¿y por qué son importantes los sistemas de comunicaciones? Porque necesitamos dar soporte a estos diferentes casos de uso, que son bastantes, son muchos, y necesitamos una conectividad ultra confiable, con una latencia muy baja. Vamos a hablar un poquito ahorita de qué es la latencia. Entonces, ¿cómo será la conectividad en el futuro? Sería la interacción intuitiva entre humanos y máquinas, ¿sí? Prácticamente, como se dice, natural, y va a ser gracias a la comunicación inalámbrica, porque nadie quiere andar cargando cables por ahí, ¿no? Queremos conectarnos de manera libre y de manera fácil, de manera rápida, entonces lo más sencillo es la comunicación inalámbrica, aunque también tiene sus retos, ¿no? Entonces hay una convergencia de las tecnologías, ya sea las tecnologías operacionales, que son los robots, las máquinas, las tecnologías de comunicación, que son las diferentes tecnologías que nos ayudan a comunicarnos, Wi-Fi, celular, cualquier tipo de ellas, ¿no? Y las tecnologías de información, que son donde vamos a llevar nuestra información, esas grandes bases de datos, los entes de inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Hablamos también ya entonces de la industria 4.0, de gran cantidad de datos, y a eso se denomina el Big Data. Y esta convergencia de esta tecnología nos lleva a que haya también convergencia en las redes y en la industria. Entonces las redes se tienen que también adaptar a lo que se requiere en la industria. Vamos a ver por qué anteriormente las redes solamente estaban pensadas, digamos, en un entorno de usuarios, ¿no? Y ahorita, si hablamos de las redes de quinta generación y más, hablamos ya de un entorno industrial. Entonces ya entendemos ahora de dónde viene ese numerito Industria 4.0, ¿no? Ha sido de las diferentes revoluciones industriales. Luego tenemos también las redes de quinta generación. Ahí también ha habido diferentes cambios en los sistemas de comunicación y vamos a hablar de ello un poco más adelante. Vamos a hablar entonces de las comunicaciones inalámbricas, ¿no? Decimos que en el entorno industrial queremos comunicarnos de manera inalámbrica. Por lo tanto, entonces tenemos redes inalámbricas. ¿Y cuáles son? Tenemos diferentes tipos de redes, que son, por ejemplo, las de área personal, como Bluetooth, las de área local, como Wi-Fi. Tenemos las redes vehiculares. ¿Qué tal si yo necesito conectar vehículos entre ellos? Pues tengo redes vehiculares. Tengo un estándar que me ayuda a trabajar con redes vehiculares. Luego, si yo quiero enviar mis datos desde el campo hacia otro lugar, por ejemplo, puedo trabajar con una red de área amplia que me gaste poca energía. Y estamos hablando de que estos dispositivos o circuitos pueden estar mandando información y sus baterías pueden durar años, ¿no? Sin tener que estar cambiando, porque eso solamente envían cierta cantidad de información muy pequeña. Y hablamos de protocolos estándares como LoRa o Sigfox. Y también hablamos de redes de área metropolitana, como son las redes celulares, que le llamamos comúnmente. Y ahí vienen diferentes generaciones también, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y ahora ya estamos hablando de la quinta generación. Entonces, hablando un poquito de las comunicaciones inalámbricas, podemos decir que estamos llegando a los límites de transmisión. ¿Y por qué sucede esto? Vamos a ver por qué. Estamos hablando entonces que una onda electromagnética, que es la que nos lleva a las señales inalámbricas, viaja a la velocidad de la luz, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la luz, pues obviamente viaja a la velocidad de la luz. Podemos decir que del Sol, por ejemplo, a la Tierra, tarda, ¿cuánto? 8.3 minutos al llegar la luz del Sol. O sea, que la luz que vemos es lo que sucedió hace 8 minutos. Y de la Luna, por ejemplo, tarda 1.3 segundos. Me recuerda un poco a una película, hay una película por ahí, creo que se llama Los Pasajeros, Passengers, y en este caso él va en una nave hacia un destino, hacia otro lugar, pues, donde es habitable,
y se encuentra a años luz. Entonces él quiere enviar un mensaje a la Tierra y dice que tarda 19 años en enviarlo y 25 años en que le regrese la información. Entonces esto nada más hablamos de los tiempos, ¿no?, de transmisión. Y esto es muy importante ahora si estamos hablando de sistemas con baja latencia. Bueno, si hablamos de sistemas satelitales, que es algo ya más a lo que nos enfocamos un poco nosotros, estamos hablando que un satélite, por ejemplo, en su órbita geoestacionaria, que se encuentra a 36.000 kilómetros, tiene un retardo alrededor de 300 milisegundos en que nos llega la información. Y esto, en cuestiones de latencia, puede ser mucho. Entonces, ¿por qué hay latencia o lag en los sistemas de comunicación? Pues uno es por la distancia. Ya entendimos que si hay distancia va a haber retraso, ¿no? Porque la señal no llega de manera instantánea de un lado a otro. Tiene que recorrer esa distancia a la velocidad de la luz, si es que no tiene no tiene ninguna, digamos, objeto en el camino, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, entre México y Japón, existen alrededor de más de 10.000 kilómetros, ¿no?, de ida y vuelta. Entonces casi estaríamos hablando de la distancia que tenemos a un satélite. Entonces va a haber cierto retardo, ¿no? Y también pues podemos hablar de tres cosas que generan retraso o retardo en la transmisión: el tiempo que el cliente tarda en procesar esa información, el tiempo que esa señal viaja a través de la red, y el tiempo que el servidor, hablamos de que siempre dependemos de un servidor, de ese servidor procese esta información, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes gran cantidad de información que se estén enviando en un tiempo y yo tenga que tomar decisiones al instante, ¿no? Entonces, es un reto muy grande. Y los sistemas de comunicación también están llegando, como les digo, a sus límites. ¿Y cuáles son esos límites? Vamos a imaginar que nosotros tenemos un tubo por aquí de agua donde nosotros pasamos cierto caudal de información. Este caudal le vamos a decir que es la capacidad. Entonces, si nosotros queremos mejorar la capacidad, pues por un lado podemos mejorar la presión, ¿no?, que metemos. Entonces, con eso vamos a mejorar el caudal. O también lo que podemos hacer es incrementar el diámetro. ¿Qué pasa si nosotros incrementamos demasiado la presión? Pues simplemente se va a tronar porque no va a soportar el material, ¿no? Entonces necesitamos también incrementar el diámetro. Esto es algo parecido a lo que sucede en las comunicaciones, ¿sí? La potencia sería la presión que le voy a meter al agua, y el ancho de banda sería el diámetro que tengo, ¿sí? Entonces, estas dos cosas se requieren para, digamos, tener mayor capacidad en las comunicaciones. Y esta capacidad se mide en bits por segundo, o lo que generalmente le conocemos como megabit por segundo, gigabit por segundo, terabit por segundo, ¿no? Entonces, esta capacidad, como lo vemos aquí en esta formulita, va a depender del ancho de banda. O sea, si queremos mejorar, necesitamos incrementar el ancho de banda. Y necesitamos mejorar otro tema, que es la relación señal a ruido más interferencia. Quiere decir que, bueno, dices, incrementa mi ancho de banda y ya estuvo, ¿no? O la relación señal a ruido más interferencia está dada por la potencia de la señal entre la potencia del ruido y la potencia de la interferencia. Quiere decir que tenemos que hacer sistemas más sofisticados de manera que puedan gestionar mejor la interferencia entre ellos. Bueno, ¿qué es el ancho de banda? Pues es la cantidad de información que se envía en un segundo en sistemas digitales, o el rango de frecuencias en sistemas analógicos. Y el ancho de banda se va a ver afectado por un tema también, que es el ruido. Aquí lo vemos, ¿no? Cuando mayor es el ancho de banda, mayor va a ser la afectación del ruido que tengamos. Entonces, me regreso nuevamente aquí y digo, bueno, incremento el ancho de banda, me va a afectar aquí, y este factor va a hacer que esto disminuya. Entonces, no es tan sencillo como parece, ¿no? Luego tenemos el ancho de banda utilizable. Si vamos, por ejemplo, en diferentes sistemas de comunicación, tenemos radio AM de 150 kilohertz, por ejemplo, y tiene un ancho de banda obviamente muy pequeñito. Aquí no podemos enviar nada de información, 10 kilohertz. Luego tenemos radio FM de 88 megahertz, entonces tenemos alrededor de 100 kilohertz de ancho de banda, que esto es muy pequeño también para nuestros estándares actuales, ¿no? Tenemos celulares, por ejemplo, en 4G podemos manejar diferentes anchos de banda de 1.5 hasta 20 megahertz. Y en Wi-Fi estamos hablando de anchos de banda de 20 a 40 MHz. Pero si vemos algo, para obtener estos anchos de banda necesitamos incrementar la frecuencia de transmisión, ¿sí? Una frecuencia baja sería una señal así, y una frecuencia alta sería una señal así, por ejemplo. Entonces, una cosa que tienen las señales de frecuencia alta es que tienen más corto alcance. Comparen nada más ustedes. Una radio AM puede llegar todo el país o todo el continente.
Una radio FM puede llegar a nivel local, por ejemplo, una ciudad o algo, ¿no? Y una señal de celulares puede llegar, por ejemplo, unos cuantos kilómetros, cuando ya requieras otra radio base. Y una señal de Wi-Fi puede llegar, pues, a lo mucho salgo de mi casa y ya pierdo la señal, ¿no? Entonces vemos que esta señal, cuando mayor es la frecuencia, más corto es el alcance. Entonces, si queremos mayor ancho de banda, requerimos también mayor frecuencia con un alcance menor. Entonces, es un problema, ¿no? ¿Y cuál es el problema del ruido? El ruido hablamos de ruido térmico, es el ruido que se genera al haber movimiento de electrones. Imagínate que estamos hablando de potencias tan bajas que el movimiento que generan esos electrones, esas cargas, me generan ruido. Y ese ruido, pues prácticamente es inevitable. Como lo vemos aquí, cuando mayor es el ancho de banda, mayor es el nivel de ruido. ¿Cuál es el dilema entonces de las comunicaciones actualmente? Estamos en los límites. Para mejorar la capacidad necesitamos incrementar el ancho de banda, aumentar la potencia o disminuir la interferencia. Para aumentar el ancho de banda se requiere incrementar la frecuencia, como vimos, ¿no? Y al aumentar la frecuencia disminuye la distancia de transmisión. Y al aumentar el ancho de banda también hay una afectación del ruido que tenemos en nuestro dispositivo. Y al aumentar la potencia aumenta la interferencia. Entonces es realmente complejo el manejo de los sistemas de comunicaciones de aquí en un futuro, digamos, ¿no? Las redes de quinta generación y más. Entonces nos llegamos a las redes de, ¿por qué le pongo 5G Plus? Porque es 5G y más, ¿no? Porque prácticamente los sistemas de quinta generación ya se están instalando, por ejemplo, en países como China, Corea, ya están empezando a hacer las primeras pruebas, ¿sí? Y llegan casi al orden de los gigas de velocidad. Pero vamos a ver que no solamente eso es importante en las nuevas redes de comunicación. Vamos a hablar entonces de que si hablamos de quinta generación, pues hubieron otras generaciones anteriores, ¿no? Y todas estas generaciones estaban enfocadas solamente al usuario. Vamos a ver que en la primera generación solamente era para transmitir voz. Fueron los primeros sistemas celulares. Estos prácticamente estaban en los vehículos, en los carros, podemos verlo en las películas antiguas, que no fue, digamos, muy globalizado esto. ¿Por qué? Porque era costoso. ¿Y cuál fue la idea de esto? Que yo tuviera diferentes torres o diferentes bases y que yo al moverme de un lugar a otro no tuviera que conectarme nuevamente cada vez que me estoy moviendo, sino que la radiobase lo hace de manera automática y eso se le llama el proceso de handoff o de traspaso. Luego llegan los sistemas de segunda generación que aprovechan esto que ya se tenía anteriormente, pero ahora ya enviamos datos, ¿no? Enviamos los famosos SMS, y podemos enviar datos a baja velocidad, muy baja velocidad. Después ya se vio que no era suficiente para transmitir esta gran cantidad de información. Ya con el internet, con las computadoras podíamos transmitir mayor cantidad de información. Vienen los sistemas de tercera generación que nos servían bastante bien para enviar imágenes, para navegación, para escuchar música, para generalmente navegación web. Pero también vinieron los sistemas de video y los sistemas de video en alta definición. Por lo tanto, la tercera generación se quedó rezagada prácticamente y entró los sistemas de cuarta generación, donde aquí sí ya podemos ver videos en alta definición y prácticamente cubre con los requisitos actuales que cualquier usuario hoy en día va a requerir. No creo que un usuario pueda quejarse de una red de 4G si lo tuviera de manera adecuada. Va a depender muchas veces también del equipo que tengas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que ahorita decimos, bueno, es suficiente para los estándares que requiere un usuario. Sin embargo, está pensado solamente para un usuario como tal. Ahora lo que requerimos es una nueva red, en esta red de quinta generación y más, estamos hablando de una nueva arquitectura. Aquí estamos hablando de que ya podemos dar soporte a un smart grid, por ejemplo, a red eléctrica inteligente, donde vemos que obviamente vamos a necesitar energía para mover todo lo que es la industria. Y esta energía pues viene de dos lados, por la energía eléctrica que nosotros compramos, digamos, y por la energía eléctrica que nosotros también podemos producir. Como les decía, ya también hablando de sistemas eficientes donde yo pueda también producir energía. Entonces, si yo produzco energía, yo también tengo que tener una manera de enviar y recibir esta energía. Y a esto le llamamos las redes Smart Grid. Y esto pues requieren también de datos para transmitir información de ida y de vuelta, ¿no? Y hablamos de celdas pequeñas hiperdensas.
Entonces, ¿qué sucedió? Que no funciona ya estas redes si tenemos a grandes distancias. ¿Por qué? Porque necesitamos ancho de banda mayor, la distancia es más corta, entonces necesitamos tener celdas pequeñas. Y esto quiere decir que las industrias se van a empezar a implementar estos nodos, que van a ser como puntos de acceso, pero en vez de ser de Wi-Fi, van a ser de 5G o de 5G y más, ¿no? Puede ser una tecnología inclusive más allá de la quinta generación. Yo, por ejemplo, si tengo un estadio de fútbol y voy a recibir gran cantidad de usuarios, ya no voy a poder tener una base allá afuera, voy a tener que tener bases adentro. ¿Sí? Van a ser simplemente, el usuario ni siquiera lo va a ver, ¿no? Porque recuerden que también cuando mayor es la frecuencia, las antenas son más pequeñas, inclusive van a estar escondidas por ahí, ¿no? Y como decíamos, también estamos hablando de los vehículos, que los vehículos se quieren interconectar entre ellos para hacer mejor la parte del manejo autónomo, entre otras cosas. Por ejemplo, también vienen los sistemas no tripulados, como los drones, que actualmente, digamos, hay un gran problema con ellos por el tema de la saturación del aire, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer nuevos protocolos para que estos se puedan comunicar entre ellos y puedan autogestionarse para evitar accidentes, por ejemplo. Entonces, actualmente, pues no se interconectan entre ellos. Con la red de quinta generación, la idea es que puedan utilizar algún estándar como de comunicación vehicular para que ellos puedan estar enviando estos beacons, que le llaman, para que ellos puedan revisar si hay alrededor. Estos drones, por ejemplo, actuales tienen sensores, pueden detectar en un alrededor, pero esos sensores también tienen sus limitaciones. Y luego en el entorno de usuario estamos hablando de que puede dar soporte también a comunicación device to device. Entonces, actualmente yo puedo conectarme yo con alguien más con Wi-Fi directo, ¿no? Pero yo lo tengo que hacer de manera manual. La idea es que si un usuario está más cerca que la radio base, yo me pueda conectar de manera directa. Pero que sea transparente a mí, que yo no lo sepa, ¿no? Para que yo no tenga que hacer cambios. Por eso decimos que esta comunicación tiene que ser intuitiva. Entonces, prácticamente la radio base me va a dar permiso a comunicarme de manera directa sin que yo haga nada, ¿no? Vamos a ver también que tenemos que dar soporte a gran cantidad de dispositivos IoT. Entonces, podemos tener puntos de acceso que se conecten vía onda milimétrica a la radio base. Onda milimétrica estamos hablando que se va a comunicar de manera inalámbrica también. ¿Sí? Porque a veces es muy difícil hacer grandes tendidos de cable de fibra óptica en las diferentes zonas, ¿no? Entonces, para comunicarnos de manera rápida necesitamos ondas de mayor frecuencia, que eso le llamamos ondas milimétricas. Y también en el entorno industrial hablamos de que las máquinas se van a estar comunicando y autogestionando, entonces requerimos también un soporte para esta comunicación entre máquinas. ¿Y qué sucede si no tengo alcance o está lejos una radio base de 5G? Pues puedo tener un repetidor, ¿no? Recuerden que tengo que estar yo cerca de la radio base para tener esa capacidad necesaria. Entonces, esta radio base se va a comunicar a una velocidad ultra alta a la torre o al máster, digamos, ¿no? Al que esté gestionando toda esta información. Hablamos también que los sistemas de seguridad pública necesitan evolucionar. Seguimos hablando de radios, por ejemplo. Estos radios han sido eficientes hasta ahora, pero ya la cuestión de seguridad, sobre todo, pues estos sistemas pueden ir encriptados, ¿no? Para tener, obviamente, una mayor seguridad y que, por ejemplo, los agentes de seguridad pública puedan desde su celular, digamos, estarse conectando, pero estamos hablando con otro tipo de estándares, ¿no? Hay también una nueva, digamos, idea que se está manejando, que ya vienen los nuevos estándares, es una descarga al Wi-Fi. Actualmente nosotros vamos a lugares y vemos un montón de redes de Wi-Fi y todas están cerradas, ¿no? Las redes en un futuro, en vez de ser, como le llamamos, egoístas, se espera que sean altruistas, ¿sí? O sea, yo soy egoísta y yo le pongo clavo a mi Wi-Fi y nadie entra, sino que todas las redes de Wi-Fi tengan acceso a todos. Y si yo, por ejemplo, tengo una red de Wi-Fi más cerca, que mi radio base de manera automática me dé permiso para conectarme sin que el usuario esté haciendo nada. ¿Sí? La idea es que yo no pierda conectividad en ningún momento donde yo esté moviéndome, ¿no? Y obviamente la computación en la nube, todos los programas prácticamente actualmente se están corriendo en la nube. Y esto va a requerir también de equipos inteligentes, como equipos de quinta generación. Obviamente, si hablamos de equipos de cuarta generación, no van a dar soporte a este tipo de tecnologías. Y bueno, y hablamos entonces de un
IoT industrial, y a eso le llamamos Industrial IoT o IoT, ¿no? Y esto pues estamos hablando que en el IoT tenemos dispositivos, tenemos diferentes tipos de dispositivos, y también en el entorno industrial, estos robots que van a estar enviando información de sus diferentes sensores. También hablamos de sistemas y sensores que van a estar, depende de dónde estén, en un ambiente rural, urbano, o en un ambiente industrial, que también se requieren comunicar entre ellos. ¿Ok? Entonces, para ya culminar esto de la industria 4.0, hablamos de un medio ambiente de la industria 4.0. Y este medio ambiente tiene diferentes tecnologías. Uno de ellos es la robótica colaborativa. Otro es la conectividad, o sea, prácticamente cualquier dispositivo que pueda mandar datos a través del Internet lo va a enviar, y esto le llamamos el Internet de las cosas. Luego tenemos la realidad aumentada. Entonces, por eso requerimos también que la latencia sea muy baja para que estos sistemas funcionen. ¿Qué pasa si tienen mucho retardo? Pues no van a funcionar correctamente, ¿no? El Big Data, o sea, gran cantidad de información que se va a estar enviando a través de la red, se va a estar acumulando en algún lado y se tiene que procesar esa información y tomar decisiones. La impresión 3D también es una nueva tecnología que está marcando, digamos, el rumbo hacia donde va la industria 4.0. Las fábricas y los productos inteligentes, que las fábricas estamos diciendo que se autogestionen para, gracias a todas estas tecnologías de las que estamos hablando. Luego, gran capacidad, obviamente, de procesamiento electrónico, procesamiento de cómputo, digamos, para poder realizar todas las tareas adecuadas. Un ente de inteligencia artificial que esté tomando todos los procesos y esté aprendiendo constantemente para mejorar o hacer más eficientes los procesos. Y si hablamos de gran cantidad de información que va a circular a través de la red, no podemos evitar hablar de las redes o la seguridad en las redes. Es un área muy amplia, es un área muy grande que actualmente está siendo, digamos, deficiente. No hay suficientes ingenieros en seguridad en redes y hay mucho trabajo en ello. Entonces, también es un tema en el cual hay que empezar a enfocarse un poquito más. Y finalmente, pues todo esto nos lleva a la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Vamos a suponer que una persona, saben ustedes que en Michoacán se producen aguacates, ¿no? Entonces, si una persona va a comer un aguacate en Estados Unidos, pueda saber cuál fue el proceso por el cual, de dónde exactamente vino ese aguacate, de qué granja y de qué lugar, ¿no? Todo esto gracias a la trazabilidad. Que si hay un problema por ahí con algún producto, se pueda ver de manera directa cuál fue el problema, ¿sí? Porque hay una trazabilidad, hay un proceso completo en el cual desde el producto, digamos, inicial hasta el producto terminado, se sabe completamente qué está pasando, ¿no?, en ese producto. Para culminar, entonces, les quiero dejar estas dos frases que se me hicieron a mí muy interesantes. La primera yo la compartí con mis estudiantes de matemáticas, que dice: la única forma de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Entonces, a veces, pues pensamos que el simple hecho de haber escuchado, haber visto, ya lo conocemos. Eso es un error que cometemos actualmente. Entonces, primeramente, tenemos que conocer estas herramientas, pero también tenemos que pensar y analizar y descubrir los cambios que están sucediendo. Y también requerimos, para llegar, digamos, a la cima, practicar y ver los diferentes usos o casos de uso que conlleva cada uno de ellos. Entonces, nosotros por ahí en la universidad les dejamos a ustedes esta parte de conocer y un poquito de esta parte. Esto le corresponde a ustedes como estudiantes, pues prepararse y seguirse preparando, ¿no? Y otra frase que también se me hizo muy interesante es: el que innova empieza perdiendo. El que no innova termina perdiendo. Entonces, piénsenlo ustedes y vean qué les parece a ustedes estas dos frases. Y con eso terminaría mi presentación dejándoles solamente una pregunta. Mi pregunta sería: ¿tú estás listo o lista para el reto de la industria 4.0? Gracias a todos y con eso terminaría mi presentación. Gracias, Marcelo. Muy interesante tu charla. A continuación vamos a dar un breve espacio por si alguien tuviera alguna inquietud o alguna pregunta que compartirnos. Bueno, parece que no hay preguntas. Pues nuevamente quiero agradecer la presencia de todos ustedes, particularmente del doctor
Marcelo por esta interesante charla, que seguramente les va a dejar algo para el transcurrir de su carrera, ¿no? Pues cuídense mucho y nos vemos en la siguiente charla. Gracias para todos. Nos vemos. Gracias a Adiós. todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Luego. Gracias, gracias. Disculpe, maestro, tengo una duda. Sí, ¿a qué maestro, eh? A Fermín o a mí? Soy A Víctor. usted, Sí, dime, por favor. no me había enterado que en la página de Fimeventos estaban publicando las charlas y no entré las dos anteriores. ¿Cree que me pueda afectar eso? ¿No entraste a las dos anteriores? Ah,